Tengan todos muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien en la tarde del día de hoy. Bien, quiero compartir con ustedes una palabra que dice, dile no más al miedo. Dile no más al miedo. Y está basada en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. La Biblia dice lo siguiente, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios, que te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta es una palabra tremenda y una promesa de parte de Dios, la cual hay que creerla. Dice, así que no temas porque yo estoy contigo, hablando del Señor. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Actualmente el ser humano tiene muchos miedos. Miedo al fracaso, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo al futuro, miedo a una araña, miedo a una cucaracha, miedo de pronto montarse en un avión, miedo tal vez de pronto en experimentar algo nuevo al cambio. Sí, el ser humano tiene muchos temores en la vida y esos temores muchas veces nos impiden alcanzar logros, nos impiden alcanzar de pronto algunos proyectos, algunas metas que queramos nosotros trazar. Y quiero hablar un poco acerca de qué es el miedo. Sí, el miedo no es totalmente malo, porque el miedo es algo que Dios puso en el ser humano como una emoción. Sí, o sea, el miedo es una emoción, una respuesta biológica de nuestro cuerpo para evitar el peligro. Sí, básicamente es un sistema de defensa para evitar que nos matemos, que muramos. O sea, el miedo en sí no es malo porque es una emoción que está en nosotros. ¿Sí? ¿Cuándo se convierte el miedo en malo? Ya vamos a enviar esa parte. Primero quiero trabajar en esta parte de que el tener miedo no quiere decirte que yo estoy pecando contra Dios o que yo estoy mal. No, es algo normal, ¿sí? Si ahora mismo vemos un tigre aquí frente a nosotros, o sea, va a existir un temor en nosotros. Sabemos la reacción de estos animales y que estos animales de pronto puede corretearlo a uno, pero el miedo se produce ¿para qué? Para que uno intente ¿qué? Intente de pronto salir corriendo o huir, ok, de aquel momento difícil al cual estamos atravesando. Eso es lo que de pronto el miedo produce, una emoción. Vemos un ejemplo en la Biblia y es a Moisés. Si recordamos a Moisés que Moisés cuando nació hubo un decreto, un edicto de Faraón donde todos los niños varones que nacieran del pueblo hebreo tenían que morir, ya que los hebreos se estaban multiplicando en gran manera. Cuando Moisés nació, dice la Biblia de que nació un niño muy hermoso, muy bello, y su madre lo cuidó y lo ocultó durante 3 meses. O sea, estaba temblorosa. ¿Por qué? Porque Moisés era un bebé, lloraba, ¿me entiendes? Los egipcios podían escucharlo y podían decir, ahí hay un niño y es varón, vamos a matarlo, ¿sí? Pero sin embargo, esta mamá ocultó al niño durante 3 meses. Fueron 3 meses de angustia, fueron 3 meses de agonía tal vez. ¿Por qué? Porque de pronto si el niño lloraba pidiendo hambre, la mamá de pronto estaba angustiada porque pronto la podían escuchar al bebé y podían matar al niño. Pero dice que pasado 3 meses, que la mamá tenía temor, tenía miedo porque no se dieran cuenta que el niño estaba allí, ¿sí? La mamá tomó una decisión y dijo, no aguanto más, no puedo tener más a Moisés aquí. Y creó una barquilla, la cual la rellenó de brea, la cubrió y metió al niño en la barquilla y la mandó por el río, ¿sí? Y con fortuna, porque cuando Dios tiene un propósito con cada persona, ¿sí? Dios tiene un propósito con Moisés. Dice la Biblia de que esa barquilla viajó por el río y la hija de Faraón se estaba bañando en ese momento y vemos de que esa mujer, esa niña cogió, esa joven cogió a aquel bebé y lo tomó como si fuera su hijo. ¿A dónde quiero llegar? De que esta mujer tuvo un temor. Ella percibía el peligro y el temor y el miedo que tenía la llevó a tomar una acción, ¿me entiendes? Buscando solución a un problema que ella tenía. Quiere decir que aquí el miedo no es peligroso. Aquí el miedo de pronto es una emoción normal en el ser humano. Pero cuando se vuelve un problema, el miedo surge cuando este miedo se sale de control y empieza a afectarte en lugar de ayudarte.
Es ahí cuando el miedo realmente es un problema. Cuando el miedo realmente, en vez de ayudarte a salir del problema, de la dificultad, lo que hace es perjudicarte. Sí, los miedos no son controlados y pueden deteriorar tu confianza, impedir que logres lo que quieres y en general crear un trauma que afecte tu salud mental. Sí, cuando el miedo se sale de control, cuando el miedo te impide alcanzar un éxito, cuando el miedo te impide a ti alcanzar un logro, ¿sí? De pronto tú dices, tengo miedo de poner mi negocio, tengo miedo de salir de ese trabajo, tengo miedo de pronto de conseguir esto porque no sé cómo me va a ir bien o me va a ir mal. Sí, tengo temor, tengo miedo de montarme un avión porque nunca he montado y de pronto tengo temor de que el avión se vaya a caer. O sea, esos miedos cuando están así y me impide alcanzar mis metas, mis logros, son miedos los cuales no estamos controlando. Y es ahí cuando se vuelven los miedos un peligro. La Biblia da un ejemplo de este caso, ¿sí? Y está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al versículo 4. Habla de un hombre que mató muchos hombres. Ese era el profeta Elías. Dice la Biblia de que Elías se enfrentó a los profetas de Baal y murieron 400 profetas de Baal. ¿Por qué? Porque Elías dice que mandó fuego del cielo y fueron consumidos. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice de Primera de Reyes 19, y Acab le contó a Jezabel, Jezabel era la mujer de Acab, dice todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas, a los profetas de Baal. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la mía, como la vida de uno de ellos, dice la Biblia en versículo 3, él tuvo miedo. ¿Quién tuvo miedo? Elías tuvo miedo. Y es normal, lo están amenazando que lo van a matar, ¿sí? Pero miren qué pasa con este miedo. Dice, y se levantó y se fue para salvar su vida, porque lo que busca el miedo es que tú protejas ¿qué? Tu vida, ¿sí? Pero dice aquí, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Aquí estuvo el problema, y es que el miedo estaba controlando a Elías. Vemos cómo este miedo Elías lo perturbó tanto, no supo cómo controlar esta emoción del miedo, que el temor estaba en él y dice que deseaba morirse. O sea, cuando ya el miedo se convierte en ansiedad, cuando ya el miedo se convierte en desespero, cuando ya el miedo se convierte en un problema al cual yo deseo morirme. ¿Por qué? Porque creo que no lo voy a lograr, creo que no voy a alcanzar mi propósito, creo que no voy a alcanzar mi meta, creo que yo no voy a lograr de pronto hacer alguien de pronto en la vida, ¿sí me entiendes? Entonces ese miedo está alcanzando algo en contra de realmente protegerme, porque el objetivo del miedo es buscar cómo protegerte. Es como si fuera una alarma que estuviera en el ser humano que dijera, hay un peligro, protégete, sí, pero este miedo lo que está es perjudicando mi salud mental, mi salud emocional, y lo que está causando es que yo me entre en lo que es en la depresión o de pronto en la desesperanza. Es ahí cuando el miedo se convierte en un peligro, y es cuando tenemos que tener mucho cuidado. En la Biblia, la frase no tengan miedo es un mandato, sí, de parte de Dios, la cual lo dice la Biblia, y lo dice no menos de 365 veces. Quiere decir esto de que cuando Dios en la Biblia dice, no tengas miedo, no tengas temor, lo dice es aproximadamente 365 veces, prácticamente durante cada día te dice, no tengas miedo, no tengas temor, tú lo vas a lograr, tú puedes, yo estoy contigo, yo soy más grande, ¿me entiendes? Y por ese motivo yo estoy contigo y te voy a dar la victoria. Lo que hace es que uno no quiere creer en la palabra de Dios y no queremos creer realmente de que Dios está con nosotros y creemos que estamos en este mundo solo. Dios está con nosotros. Muchas veces, correcto, y muchas veces creemos de que nos vamos a morir. No, yo me voy a morir y tenemos miedo de que nos vamos a morir porque tenemos esto, tenemos lo otro, ¿sí? Y creemos de que no vamos a alcanzarlo. Ese miedo está produciendo en ti un daño, el cual está perjudicando, y Dios quiere que salga de ese miedo, que venzas ese miedo. Ahora, ¿cómo nos afecta el miedo realmente? Le voy a mostrar
tres cositas cómo nos afecta el miedo. Y le voy a mostrar ejemplos por la Biblia. Dice, el miedo nos limita porque nos paraliza. ¿Sí? Y dicho temor hace que seamos incapaces de actuar a nuestro favor. O sea, el miedo no nos deja avanzar, correcto. No nos deja que consigamos nuestra meta. Muchas veces decimos, no, yo no creo que yo llegue a tener plata, yo no creo que de pronto yo llegue a salir de este problema, yo no creo que yo llegue a alcanzar mi sueño, yo no creo que yo alcance a lograr esto y por eso nos quedamos paralizados, como creemos que no vamos a alcanzar, tenemos temor, tenemos miedo realmente, entonces eso nos impide avanzar. En la Biblia dice en Josué 1:9, es la palabra de Dios. En esta es la versión internacional, dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanime, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vaya. Mira que aquí la Biblia dice que tengas, que seas fuerte, que seas valiente. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el Señor nuestro Dios nos acompañará a donde quiera que vayamos. Es por eso que tenemos que tener claro que el temor a mí no me puede paralizar. El miedo a mí no me puede detener. El miedo a mí no me puede, sino lo contrario, como pasó con la mamá de Moisés. El miedo me invita a mí a actuar a mi favor. ¿Para qué? Para poder buscar soluciones. Mas no puede el miedo producir en mí aquel estancamiento, no puede producir en mí paralizarme en lo que yo realmente quiero alcanzar, lo que quiero lograr. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el miedo no puede controlarme realmente. Vemos otra causa por la cual el miedo nos puede afectar. Dice, el miedo carcome la fe, mata la fe. La fe que es la certeza del cumplimiento de la promesa de Dios, y el miedo solo da lugar ¿a quién? A la duda. O sea, el miedo mata la fe. El miedo daña la fe. Hay un versículo bíblico muy bonito que está en el Salmo 56:3. Dice la Biblia, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y justamente David dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. En pocas palabras, nosotros tenemos que tener claro de que si tenemos miedo, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Por eso es que David decía, alzaré mis ojos a los montes, y de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de qué? De Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Cuando yo tengo miedo de que no voy a lograrlo, cuando tengo miedo de que las cosas van a salir mal, cuando tengo miedo de que no creo que pueda alcanzarlo, ¿me entiendes? Tengo que confiar más en él, más en el Señor. Hay un ejemplo bíblico que tomé y que el Señor me mostró allí. Realmente esta parte es en Mateo 14 del 25 al 30, y es el ejemplo de Pedro. Sí, en este ejemplo dice, era en la madrugada, dice en la madrugada, o sea, dice que era la cuarta vigilia. Las vigilias eran 3 horas a partir de las 6 de la tarde, o sea, la primera vigilia de 6 de la tarde a 9 de la noche, ¿sí? La segunda vigilia de 9 de la noche a 12 de la noche, la tercera vigilia era de 12 de la noche a 3 de la mañana, y la cuarta vigilia era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. O sea, quiere decir que estaba en la cuarta vigilia, según otra visión bíblica, sí dice en la madrugada, o sea, tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana más o menos, donde la noche estaba bien oscura, ¿sí? Dice, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Imagínense, usted montado en un barco, ¿sí? Y viene alguien caminando tipo 3 de la mañana por ahí. O sea, lo más probable es que usted se asuste, ¿ok? Y dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron ¿qué? Aterrados. Oh, una cosa es miedo y una cosa es el que hace aterrado. Claro, existen varios niveles también de miedo. Sí, un terror, sí, la fobia, son otras cosas diferentes, pero no estamos hablando de eso ahora mismo. O sea, estamos hablando del miedo, ¿ok? Dice que dijeron, es un fantasma, gritaron de miedo. O sea, esta gente estaba con un miedo y temor, y es normal que sintieran miedo. ¿Por qué? Porque ve a alguien caminando sobre las aguas en medio de la madrugada, ¿sí? Cualquiera eso le da miedo, ¿sí? Es normal que le dé miedo, le dieron miedo a los discípulos. ¿Ok? Imagínense ustedes cómo harían. Ellos gritaron, ¿ok? Dice, pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, ¿sí? Cálmense, soy yo, no tengan miedo. O sea, Jesús le dijo, cálmense, no tengan miedo, soy yo, no hay peligro, ¿ok? Soy yo. Y dice Pedro, dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame para que vaya a ti sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección ¿a dónde? En dirección a Jesús. O sea, Pedro caminó
empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. ¿Cuál fue el error de Pedro? Que cuando uno tiene temor, cuando uno tiene miedo, ¿me entiende? Uno que se desenfoca a veces. Vemos que Pedro se enfocó en quién, en el viento, en el fuerte viento que hacía. Primero él se dirigía hacia Jesús y cuando puso su mirada ante Jesús, vemos la Biblia de que él caminó sobre las aguas. Pero cuando vino un fuerte viento, él desenfocó su mirada y puso su mirada ¿dónde? En el viento. Dice que, pero se empezó a sentir el fuerte viento. Tuvo miedo porque cuando tú te desenfocas realmente de Dios, sí, tú empiezas a sentir miedo y es un miedo que te paraliza, es un miedo que te hunde, es un miedo que hace que tu fe mengue, que tu fe se pierda realmente. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Su fe empezó a perderse aquí. Y por eso que Pedro empezó a hundirse. Vemos que ese Pedro dice al Señor, sálvame, y el Señor lo ayudó. Ahora, el miedo nos puede llevar a la desesperación y que esa desesperación nos puede conducir a querer buscar la solución a nuestros problemas por medios equivocados. Confiar más en nosotros mismos que en Dios o confiar más en los consejos de alguien que en la palabra de Dios. O sea, cuando yo tengo miedo, muchas veces podemos desesperarnos a veces. Muchas veces podemos desesperarnos en gran manera y creer de que no hay solución. Muchas veces de pronto un dolor y si tengo miedo que me voy a morir. Tenemos un dolor de cabeza, tengo miedo porque me voy a morir, porque lo primero que pensamos es lo malo, es lo negativo, es que nos vamos a morir. Y ciertamente es normal que uno sienta temor de que vayamos a morir, pero ese temor no puede en mí producir de pronto aquel desesperación y que pueda de pronto buscar soluciones donde no debo buscarla. Ahora dice el Salmo 34:4, busqué al Señor y él me respondió, me libró de todo qué, de todos mis temores, porque Dios nos libra de todos nuestros temores. La oración es la clave. Dice, busqué al Señor y él me oyó y me libró de qué, de todos mis temores. Quiere decir que la clave está en oración. Señor, tengo temor, aquí estoy en tu presencia, Padre, yo te entrego mi temor a ti, Señor, porque tú eres que me vas a librar de cualquier temor que yo tenga, y el temor que en mi vida se tiene que ir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque confío plenamente en ti. Ahora, tenemos que tener claro varias cositas y es cómo transformar nuestros miedos. Esos miedos que nos paralizan, esos miedos que dañan nuestra fe, esos miedos que realmente nos ponen a desesperarnos realmente. ¿Cómo podemos transformarlo, nuestros miedos? Y aquí hay que tener en cuenta varias cositas. Estoy buscando allí qué trabajan los psicólogos, qué trabajan ellos realmente. Y ellos aconsejan varias cositas. Primero, estudia tu miedo. ¿Cómo así? ¿Qué es estudiar tu miedo? Hay que observar la reacción que surge por los canales que son nuestro cuerpo, nuestro enfoque y nuestro lenguaje. ¿Ok? Nuestro cuerpo, nuestro enfoque y nuestro lenguaje. Nuestro cuerpo observa dónde sientes el miedo. Mucha gente cuando le tiene miedo empieza a sudar las manos. Mucha gente cuando tiene miedo de pronto comienza a mover la pierna. Mucha gente cuando tiene miedo comienza a sentirse tensionado. Mucha gente cuando tiene miedo empieza como que a mirar como que desesperado, su respiración empieza a cambiar. O sea, comienza a observar tu cuerpo. Comienza a observar tu cuerpo realmente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el miedo también se ve reflejado ¿dónde? En tu cuerpo. Le pongo un ejemplo sencillo. Cuando de pronto alguien le tiene miedo de pronto a volar en avión. ¿Sí? ¿Cómo va a observar tu cuerpo? ¿Está tensionado? Está como que, ¿será que sí? ¿Será que no? O sea, está tensionado. Esa tensión tienes que tenerla en cuenta. Observa tu cuerpo. El enfoque, analiza tu enfoque, ¿sí? ¿Dónde está tu atención en esos momentos? ¿Qué estás pensando? ¿Qué llega a tu mente? ¿Me entiendes? Pongamos el ejemplo del avión. Tal vez llega a tu mente. Si se cae este avión, si me mato, si me muero, ¿me entiendes? ¿Qué pasa realmente? ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta de que nuestro enfoque tenemos que tenerlo claro. Analicemos que nuestro enfoque. Tercero, el lenguaje de uno. Tenemos que observar lo que está diciendo nuestra voz, ¿qué? Nuestra voz interna. Nuestra voz interna. Hay una voz interna que te dice, no lo vas a lograr, te vas a morir,
te vas a matar, se va a caer el avión, ¿me entiendes? Y tienes que callar esa voz interna, tienes que primero analizar eso, amén. Ahora, observa que estamos perdiendo si nosotros contamos con quién, con el temor. Segundo, transferir tu miedo. ¿Qué es transferir el miedo? Tenemos una mente la cual tiene una parte emocional y una parte que es racional. Nuestra mente trabaja así. En la parte emocional está de este lado, y si yo de pronto tengo este temor a algo, sí, tengo que yo transferir mi miedo. Ejemplo, pongamos el ejemplo del avión. Si yo estoy en el avión y mi parte emocional dice, se va a caer el avión, ¿me entiende? Eso es lo que dice la parte emocional, tengo miedo que el avión se caiga. Usted transfiere eso a su mente racional y dice, y pone la lógica, oye, ¿cuántos aviones no viajan diario? Miles de aviones viajan diario y es la poca probabilidad que exista que un avión pueda caerse. ¿Ok? Es ahí cuando yo transfiero mi miedo a la parte a la parte racional. Comienzo yo a analizar las cosas. Estoy transfiriendo mi miedo. Eso es una forma de cómo controlar nuestros miedos. Tercero, cambiar tu cuerpo, enfoque y lenguaje. ¿Ok? ¿Cómo así? Cuando hablamos de cambiar tu cuerpo, habla de la postura del cuerpo, cambia la respiración. Si tú ves que estás tensionando, empieza a relajarte. Mueve tu respiración normalmente. ¿Sí? Si tú ves que tu ejemplo, estás de pronto, sigamos con el ejemplo del avión. ¿Sí? Estás contencionado porque crees que tú que es primera vez que viajas en avión y estás tensionado. Relaja tu cuerpo, respira profundamente, tu cuerpo empieza a controlarlo. Ok, si te empiezas a sudar las manos, empieza a relajarte para que no suden las manos. Eso es una. Segundo, cambia tu enfoque. Ponlo en algo que te brinde tranquilidad en ese momento. Vemos en Dios. Dios, tú eres grande. Dios, tú eres bueno. Señor, tú estás conmigo como poderoso gigante. Ok. O sea, pensemos en las promesas de Dios, en algo que ayude a enfocarnos mejor. Tercero, cambia tu lenguaje. Si tú eres un hijo de Dios, cita la palabra de Dios. Ok, Señor, no moriré, sino que viviré para poder contar las obras de Jehová. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Si lo voy a alcanzar, si lo voy a lograr, si lo voy a alcanzar, si voy a poder ser esto, si voy a alcanzar mi sueño alguna vez. O sea, yo tengo que buscar la forma de cómo cambiar mi lenguaje. Yo no puedo decir andar con el temor siempre y seguir de esa manera. Y cuarto y último, para terminar, sí, el miedo siempre existirá, pero hay que saber cómo no dejarnos dominar de él. El miedo nunca se va a ir, siempre va a estar en nuestras vidas, porque es una emoción que es de humanos, natural en nosotros, biológica, ¿me entiendes? Lo que tenemos que hacer es exponernos más que al miedo cuando pongamos. Si usted quiere vencer el miedo, por poner el ejemplo del avión, montese más en avión y verá usted que usted vence más el miedo. Si usted de pronto dice, bueno, pues a mí me da miedo pararme en un lugar público, ¿me entiende? Y hablar en público, sí, usted que tiene que hacer, ponerse más a hablar en público, ¿para qué? Para que pierda el miedo. Por lo menos yo era así. O sea, si era persona tímida en la vida, era yo. Yo no hablaba, no me relacionaba. Yo siempre estaba de pronto cohibido muchas veces, sí, mas sin embargo, de un momento a otro, pensé mi temor, vencí mi miedo, vencí mi temor, sí, exponiéndome cada día más a él y empecé a hablar en público. Claro, me da pena, me da miedo a veces, siento el temorcito cuando voy a hablar en público, pero no, ya yo con todo ese miedo y yo puedo hablar en público, me he parado ante 100 personas, 80 personas y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el miedo no me está venciendo a mí, no me está controlando a mí. Y a medida que yo practique más eso, yo pierdo más el temor a aquello. Y lo otro, confía en Dios y en las habilidades que Dios ha colocado en ti. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios está contigo. Cree que Dios está contigo realmente. Cree que Dios te ha dado a ti habilidades para que tú puedas alcanzar todo lo que las metas que tú has alcanzado. Por tal motivo, hoy vencemos nuestro miedo. Hoy vencemos cualquier temor que exista en nuestra mente. Hoy vencemos cualquier cosa que el enemigo ha plantado en nuestros corazones que produzca temor en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestro lado. Yo los invito a orar en esta hora. Vamos a orar en este momento porque Dios va a romper cadenas. Hay una canción muy linda, no sé si la ponemos, que dice, ya no soy más esclavo del temor, porque yo soy hijo de Dios. Sí, quiero que oremos en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
Te adoramos en esta hora, Dios. Creemos en tu palabra. Creemos de que tú estás de nuestro lado y tú eres poderoso, Señor. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios real, Padre bueno. Señor, creemos en ti, confiamos en ti y creemos, Dios mío, de que tú estás de nuestro lado, Padre. Cualquier temor desaparece, Dios. Cualquier duda desaparece de nuestra vida, Dios mío. Señor, empezamos a controlar nuestro temor, confiando en tu palabra, creyendo en tu palabra, Padre mío, creyendo de que tú eres un Dios real, Padre. Por eso hoy, Señor, te entregamos nuestros corazones y decimos, Padre, confiamos en ti. Confiamos en ti, Padre mío, nos envuelve, Señor, con tu amor, nos envuelve, Dios mío, con tu palabra, nos envuelve, Dios mío, con tu verdadero amor, Señor. Y creemos de que tu palabra, Señor, se cumple en nuestras vidas, Padre mío. Señor, el verdadero amor vence el temor. Tu amor, Señor, vence el temor, Padre. Gracias, Padre mío, por tu bondad. Gracias, Dios, Señor, porque no somos ya esclavos del temor. Somos hijos tuyos, Señor. Somos hijos tuyos, Señor. La enfermedad se va. La enfermedad desaparece en esta hora, Padre mío. Cualquier negativismo que existe en nuestra mente, Señor, hoy desaparece en el nombre de Jesús y creemos en tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Dios, por tu bondad en Cristo Jesús, Dios.